Muy buenas noches, estimados participantes. Reiterarles la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de nuestra institución INCAIP y a nombre también de la institución que nos acredita este tipo de eventos, el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Gracias a ellos también. Les damos la cordial bienvenida y a su misma vez también a nuestro ponente de esta noche. Tenemos la presencia del magíster José María Pacori Cari, quien es maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo. Además, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, es columnista en diferentes editoriales. Estamos sumamente gustosos de tenerlo esta noche con nosotros. Recuerden que la presente sesión se encuentra siendo transmitida por todas nuestras plataformas digitales. Además, les invito a poder activar sus cámaras para poder hacer mucho más interactiva esta sesión de clases y con nuestro ponente aquí. Entonces, y también para hacer las dudas o consultas, lo pueden realizar mediante nuestro chat de la presente transmisión o en todo caso también escribirlo en el chat de la transmisión. Bienvenido, estimado doctor, un gusto tenerlo acá. Queda usted con el uso de la palabra. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar sobre, antes en la ley 27.444 teníamos el título Procedimientos Administrativos Especiales. Solo se hablaba del sancionador y del procedimiento trilateral, pero hubo una modificación y debido a que todas las entidades tenían una etapa de fiscalización, se reguló la actividad de fiscalización. Para iniciar, la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo. La actividad de fiscalización es la actividad de fiscalización. Entonces, vamos a ver sobre este título lo que regula nuestra ley 27.444, actualmente ordenada en el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Bueno, procedimientos especiales. Encontramos dos procedimientos especiales, el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo trilateral. La actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo. La actividad de fiscalización en algunos casos precede al procedimiento administrativo sancionador. ¿Y por qué es importante indicar que la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo? Esto para evitar que el administrado piense que en esa actividad de fiscalización se debe realizar actuaciones formales que sí se observan en el procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, no necesariamente una actividad de fiscalización requiere la declaración del administrado. Simplemente se va a fiscalizar lo que acontece y como consecuencia de ello, se va a verificar si se realiza una gestión preventiva o en su caso una medida correctiva o en su caso se comunica el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Sin embargo, que no sea la actividad de fiscalización un procedimiento administrativo, ello no impide a que se respete el debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental, no es un derecho previsto solamente para el procedimiento administrativo, sino que también está previsto para la actividad de fiscalización. Esto significa que la entidad y las autoridades administrativas que ejercen la actividad de fiscalización de ninguna manera pueden pretender soslayar la observancia del debido proceso, más aún cuando el debido proceso incluye otros derechos. Por eso se dice que es un derecho que contiene otros derechos. Hecha esa precisión, vamos a ver primero
la actividad administrativa de fiscalización. Ojo, para los que seguramente se han sujetado a una actividad administrativa de fiscalización, siempre esta actividad administrativa de fiscalización tiene tres puntos esenciales. Debido proceso, claro, adecuado a la actividad administrativa de fiscalización. Principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad. Esos tres puntos son centrales para comprender la actividad administrativa de fiscalización, la cual en esencia se sustenta en una gestión de prevención. Dependiendo de la presunta comisión de una infracción administrativa, se puede establecer la imposición de medidas provisionales o medidas correctivas en la actividad administrativa de fiscalización, si es que esto es necesario. Por ejemplo, nos ponemos en los siguientes supuestos. Imagina que existe un colegio y una casa, después existe un bar. En el bar expenden licor sin licencia. Viene el fiscalizador. En ese caso, ¿se podrá realizar una gestión de prevención razonable y proporcionalmente hablando? No. Es por eso que nuestra ley 27444 establece la posibilidad de imponer medidas correctivas en la etapa de actividad administrativa de fiscalización. Y es por eso que es posible que se pueda cerrar el local temporalmente, en tanto se regulariza la situación del administrado. Esas son medidas correctivas. Entonces, esas situaciones tenemos que ver, pero diferentes, por ejemplo, son una pareja de adultos mayores de más de 70 años, su tienda de abarrotes, venden solamente productos de primera necesidad y no tienen licencia. ¿Podremos aplicar razonable y proporcionalmente una medida correctiva de clausura de su tienda de abarrotes? No. En ese caso, haremos uso de una gestión de prevención. Se le dirá que tiene que la obligación de tramitar su licencia y que en el caso de que no cumpla con esta prevención, podría ser que se le cierre su local. En ese caso, como ves, debes respetar el debido proceso de los administrados. Bueno, esas situaciones se ven en la actividad administrativa de fiscalización. Entonces, veamos primero qué es esta actividad de fiscalización. Dice, la actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones u otras limitaciones exigibles a los administrados. Un punto importante es que no vayas a confundir la actividad previa o la investigación preliminar con la actividad de fiscalización. Por ejemplo, en los procedimientos administrativos disciplinarios precede una etapa de investigación preliminar, pero esa investigación preliminar está dirigida a preceder el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Una denuncia administrativa puede dar lugar a una actividad o acción previa, que no necesariamente se confunde con la actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización generalmente está diseñada para fiscalizar, ya sea a un administrado determinado o administrados indeterminados, sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la normatividad administrativa. Por eso es solamente son actos y diligencias de investigación, supervisión y control o inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Es importante en este caso, por ejemplo, que tengas en cuenta que el procedimiento administrativo
se define como el conjunto de actos y diligencias, pero tendientes a la emisión de un acto administrativo que va a afectar la situación jurídica del administrado. En el caso de la actividad de fiscalización también son actos y diligencias, pero no tienen por finalidad la emisión de un acto administrativo. Es más bien lo que tú puedes ver, pero sí me afecta, pero no emite actos administrativos. Lo que te está imponiendo es medidas provisionales o medidas correctivas, que todavía no son un acto administrativo final. Eso es lo que diferencia la actividad de fiscalización de un procedimiento administrativo sancionador. Ahora dice, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica. Entonces, esta actividad de fiscalización puede derivar de una norma legal, de un reglamento. Dice aquí contratos con el Estado u otra fuente jurídica. Puede ser una directiva. Cuando dice contratos con el Estado, claro, si en el contrato administrativo, luego de un proceso de selección, se firma un contrato administrativo, se inicia la ejecución del contrato administrativo, es posible que en el contrato administrativo con el Estado se establezca actividad de fiscalización respecto de la obra, servicio o bien para el Estado. Dice ahora, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, la actividad de fiscalización centra en uno de los principios más importantes del derecho administrativo. Nos referimos al interés público. Es decir, la supremacía del interés público, el interés de todos los ciudadanos sobre el interés particular. Pero ojo, allí también hay límites. No decimos la supremacía del interés público sobre los derechos fundamentales de las personas. El principio dice la supremacía del interés público sobre el interés particular. Bueno, yo puedo decir, es que yo quiero abrir pues mi discoteca porque quiero verme bien frente a mis amigos, como un emprendedor, pero ese es tu interés particular. Por encima de él estará el interés público. Y el interés público dice que debes tener una licencia y cumplir con defensa civil, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se tutela en este caso de la actividad de fiscalización. En esencia, se está fiscalizando que el derecho de la persona termina donde empiezan los derechos de los demás. Eso es el principio de interés público. Ahora dice, dice, solamente por ley o decreto legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades, ¿ya? A las entidades. Pues solamente una ley o decreto legislativo puede establecer la actividad de fiscalización a favor de las entidades. Ahora, veamos primero las facultades de las entidades en la fiscalización. Dice, los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, ¿ya? Los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio. Tú puedes decir, pero doctor, yo la semana pasada presenté mi denuncia quejándome por algo de unos restaurantes ahí por la universidad que no habían puesto, ¿no? Los precios, no habían puesto, entonces yo presenté una denuncia. Entonces, no es que se inician siempre de oficio. No, más bien, en ese caso, la actividad de fiscalización es consecuencia de la denuncia administrativa. No es que la denuncia administrativa dé inicio a la actividad de fiscalización, solamente es la consecuencia de la denuncia administrativa. Al final, respecto de la denuncia administrativa, que es una comunicación a la autoridad administrativa de la presunta comisión de infracciones administrativas, la autoridad administrativa a partir de ello es discrecional en decir, si bien no adjunta documentos, sería bueno realizar una fiscalización o en su caso se adjunta algún documento, realizar tal vez una actividad de fiscalización particular respecto del administrado que obra en pruebas. Ya, entonces, por eso dice, los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, pero
allí hay un punto. Imaginemos que yo soy un fiscalizador y bueno, pues no, se me ocurre hacer uso de mi facultad de fiscalización. Se me ocurrió, ¿puedo hacer eso? No. Diga que se inician siempre de oficio, significa que le precede un acto administrativo o un acto de administración que motiva la diligencia de fiscalización. No es que de la nada se realiza la diligencia de fiscalización. Si tú me dices, doctor, y si yo acreditaría que no precedió a la actividad de fiscalización en mi contra ninguna autorización, ningún acto de administración, memorando, carta, oficio, proveído, nada, no hay nada ni resolución, ¿qué pasaría? Estamos en la figura de la vía de hecho, es decir, actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo. Y esas actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo se denominan vías de hecho y son pasibles de impugnación a través del proceso contencioso administrativo y en el caso de ser evidente la violación de un derecho fundamental a través del proceso constitucional de amparo. Ya. Pero hecho esto, es importante que lo tengas presente, cuando ya se inicia la actividad de fiscalización, ¿cuáles son las facultades de las entidades públicas? Ya, recuerda que son facultades, es decir, que, digamos, tú tal vez estás trabajando como inspector o como fiscalizador de una entidad y lo importante es que sepas qué puedes hacer. Ya. Yo soy el fiscalizador o el inspector. ¿Qué puedo hacer? Uno, requerir al administrado la exhibición o presentación de todo tipo de documentación. ¿Ya? Requerir al administrado la exhibición o presentación de todo tipo de documentación. Entonces, por ejemplo, puede mostrarme su licencia, su certificado de seguridad, defensa civil, por favor, su DNI, por favor. Sí, puedo requerirle. Ahora, por el otro lado, se le genera una obligación al administrado de cumplir con el requerimiento. Sin embargo, que él diga no voy a cumplir, de ninguna manera habilita a la autoridad para tratarlo mal, otra vez, realizar alguna acción en su contra, porque al final el requerimiento es para acreditar que no se esté incurriendo en ninguna infracción. Si no presenta y él dice no voy a presentarle nada, se pone malcriado, tú como fiscalizador solo dejas constancia en acta que habiéndose solicitado tal documento, necesarios para la apertura de un local, el administrado indica que no va a presentar. Nada más se deja esa constancia. No se discute, no se le ordena más. Dos, interrogar a las personas en materia de fiscalización. O sea, yo puedo pedir al representante de la empresa, al propietario de la empresa, a quien está ocupando, interrogarlo. Me dice interrogar a las personas en materia de fiscalización. Si estamos ante una persona que no tiene nada que ver con el fiscalizador, ¿le podremos interrogar? Bueno, podríamos interrogarlo, sin embargo, esa interrogación no sería válida porque no sería sustento de una actividad de fiscalización, la cual sirve para interrogar a los fiscalizados. Tres, realizar inspecciones con o sin previa notificación en los locales y o bienes. Eso también es importante. A veces de repente aparece el fiscalizador, claro, previa orden de que va a fiscalizar toda esta zona. Y a veces el administrado se enoja y dice, pero me debieron notificar previamente. Es que hay situaciones en las cuales no se puede, por gestión de riesgo, no se puede notificar al administrado, porque éste podría ocultar las pruebas de la comisión de una infracción administrativa que perjudica al interés público. Por ejemplo, si a mí me dicen de que hay un expendio de bar con pelea y borrachos a la vista y paciencia de los niños de un colegio, evidentemente yo haré la inspección sin previa notificación. Me apersonaré de repente y empezaré a pedir los documentos, interrogar a las personas. Porque si lo hago
es posible que la persona agarre y me diga, de repente oculte todo y de repente se vuelve un restaurante de almuerzo. Y evidentemente eso va a perjudicar al interés público. Por eso, en la actividad de fiscalización, la inspección se hace con o sin previa notificación. Es totalmente válido. ¿Ya? Pero estamos en la actividad de fiscalización. Ya cuando estás en un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, allí siempre se te tiene que notificar todo lo que se va a hacer. Por eso te dije que no vayas a confundir la actividad de fiscalización con un procedimiento administrativo. Cuatro, tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, con conocimiento previo del administrado. Entonces, se le informa que se va a sacar copias de los documentos que usted acaba de presentar. Ya se le sacará copia, se le tomará foto, pero con conocimiento previo del administrado, ¿ya? Porque al final es su información privada, ¿no? Hay que informarle porque tal vez hay alguna información que afecta su intimidad y él podría negarse a que se tome las fotos, dejándose constancia en el acta correspondiente. 5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación. ¿Ya? La actividad de fiscalización no se limita solamente a la diligencia. O sea, ese rato vamos a traer al perito. No, no necesariamente. Puede ser que se dé en el acto, pero por eso dice que la actividad de fiscalización son actos y diligencias de fiscalización. La diligencia de inspección es una parte de lo que es la actividad de fiscalización. Por eso, respecto de los archivos que en copia he obtenido, luego de requerirle al administrado, interrogarle sobre los documentos y realizar la inspección sin previa notificación, pueden estar sujetos, si lo considero, a exámenes periciales sobre la documentación entregada. Por ejemplo, soy de la SUNAT y tenemos que hacer una fiscalización de los libros porque parece que hay una evasión de impuestos, entonces contrataremos o lo pasaremos a un perito correspondiente. 6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. Tal vez el administrador dice, usted no me puede grabar. Eso es mentira, porque si es tu facultad utilizar en las acciones y diligencias equipos que consideren necesarios. Una cámara fotográfica, una cámara de video, el celular. Se puede hacer uso de esto. Y 7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso se detecten incumplimientos adicionales. Imaginemos que hemos ido nosotros a solamente a ver el expendio de bebidas alcohólicas y justo cuando llegamos nos damos cuenta que están vendiendo droga, marihuana y están fumando todavía. Evidentemente, en ese momento no vamos a decir, no, estamos sujetos a lo que dice. Hay la orden de fiscalización, pero debido a la situación especial, y detectando otros incumplimientos, puedo variar el objeto de la fiscalización o en su caso ampliar el objeto de la acción de fiscalización. Ahora, no solamente las entidades tienen facultades, también tienen deberes. Y esto es importante porque la actividad de fiscalización en ningún momento puede afectar los derechos fundamentales de los administrados. Lo que sí puede obviar es su interés privado en aras de prevalecer el interés público, pero tiene deberes en la fiscalización. ¿Y qué deberes tienen las autoridades que fiscalizan? Uno, previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar la revisión y o evaluación de la documentación que contenga información relacionada con la fiscalización. Es decir, que no viene alguien, el fiscalizador no puede ir a fiscalizar porque sí, tiene que tener idea de en qué consiste la fiscalización y qué está fiscalizando, es su deber. Entonces puede decir, yo la otra vez vino un fiscalizador y no sabía ni qué estaba fiscalizando, estaba buscando qué fiscalizar. Evidentemente, en ese caso, ese hecho hay que dejar constancia en el acta para, en su caso, denunciar administrativamente al fiscalizador por negligencia en el desempeño de sus funciones. Dos,
identificarse a requerimiento de los administrados. O sea, digamos, ¿quién es usted? Puede, identifíquese, por favor, señor, su credencial. Pues ya te mostrará la resolución o en su caso su credencial correspondiente o cualquier otra hoja, pero tiene la obligación de identificarse frente a los administrados. Por ejemplo, ustedes me dirán, y pero, ¿qué pasa, doctor? Si usted me dice observaciones, ¿qué tal se pone bravo y me dice, no voy a poner ninguna de sus observaciones? Ya, en ese mismo momento, antes que culmine, durante o minutos después, horas después, pero en el mismo día, se aconseja que presentes tu escrito de observaciones al acta de fiscalización, máximo al día siguiente. Entonces, las observaciones que querías dejarlas constancia y la autoridad no lo quiere hacer, lo haces en un escrito y lo presentas por mesa de partes de la municipalidad, pidiendo que sean parte integrante del acta de fiscalización, por cuanto el fiscalizador no quiso colocar las observaciones. Y ese escrito va a estar sustentado en el principio de presunción de veracidad. Se presume que las declaraciones y documentos que presentan los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos firman. 3 dice, citar la base legal que sustente su competencia de fiscalización, sus facultades y obligaciones al administrado que lo solicite. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿puede enseñarme en qué norma le dice que usted puede hacer este tipo de fiscalizaciones? Entonces, y tiene la obligación de indicarme, bueno, puede tomarse su tiempo, no hay problema. Y puede indicar, ¿no? Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 37, literal A, inciso 1. Leo y cito, y tiene que indicar. Si él mismo no sabe, eso dejar constancia en acta, o en su caso, o en su caso, hacer las observaciones correspondientes con posterioridad. 4, entregar copia del acta de fiscalización o documento que haga sus veces al administrado al finalizar la diligencia. A diferencia de un procedimiento administrativo que culmina con una resolución administrativa, la actividad de fiscalización culmina con el acta de fiscalización y copia de esa acta de fiscalización debe ser entregada al administrado. ¿Qué pasa si nuestra autoridad administrativa nos entrega un acta de fiscalización que ni se ve? Como usan ese plantilla para papel copia, no se ve. Al día siguiente podría pedir la nulidad. Claro, podría pedir la nulidad del acta de fiscalización porque está afectando mi derecho de defensa. Cuando lo he llevado al abogado, evidentemente él ni siquiera puede leer lo que dice el contenido. Entonces estamos afectando el derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Entonces, a tener en cuenta esto. 5, guardar reservas sobre la información obtenida en la fiscalización. ¿Ya? No es que digamos yo, tal vez, ¿no? De repente ves que en la página web, en las redes sociales, aparece de que de repente soy famoso por incumplir las normas. Y eso como consecuencia de la fiscalización. Evidentemente se está afectando el derecho al debido proceso, porque esa información es reservada. Y bien, yo podría presentar una habeas data para cautelar mi derecho a la autodeterminación informativa. 6, deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. Yo debo actuar imparcialmente y estoy prohibido como fiscalizador de mantener intereses en conflicto. Tú dirás, ¿y cómo así podría ser, doctor? Imagínate que tú has tenido un problema con un inspector. Lo has denunciado anteriormente al fiscal, después lo has denunciado administrativamente, se han archivado, sí, las denuncias, todo, y de repente aparece realizando la fiscalización. Evidentemente, allí mantiene un conflicto de intereses con tu persona, enemistad manifiesta. Y por lo tanto, en ese caso, si se acredita que allí ha firmado en el acta de fiscalización la persona que tiene un problema contigo, o tal vez es tu mejor amigo y alguien lo acredita, pues esa acta de fiscalización puede ser dejada sin efecto por nula. ¿Ya? En este caso no hablamos de la nulidad del acto administrativo,
hablamos de una nulidad de acto jurídico, porque el acta contiene manifestaciones de voluntad, las cuales pueden estar sujetas a nulidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Y cómo vamos a usar? Si revisas el Código Civil, dice, yo soy aplicable a todos los otros ordenamientos, siempre y cuando no afecte su naturaleza. Y evidentemente, si un acta tiene problemas y vicios que afectan, su validez será pasible de la nulidad correspondiente. Derechos de los administrados fiscalizados. Ahora veamos a nuestro administrado. Ya yo soy el que estoy fiscalizado. ¿Cuáles son mis derechos? Bueno, dice, ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión. O sea, me tienen que informar cuál es el objeto de la fiscalización. Aunque no puede, si está viniendo a fiscalizar mi tienda de abarrotes, no podría fiscalizar mi construcción. Más aún cuando no está, no se ve nada ilegal, nada evidentemente así, como para decir, "Ah, oye, acá va a pasar algo", ¿no? No podría cambiar el objeto, ¿ya? Y de ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión. Pero no solamente también decir, voy a supervisar, tienes el derecho como administrado a que te digan cuál es la norma, el decreto ley o la ley que autoriza la acción de fiscalización. El plazo estimado de su duración. No se puede decir todo el día. Tendrá que decirte, ¿no? Un par de horas, una hora, media hora, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. O sea, tú tienes el derecho a decirle, a ver, ¿podría informarme cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones en esta etapa y la norma que lo establece? Y te tienen que decir. Dos, requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios. Primero, quién es la persona a través de su DNI. Luego, si ostenta el cargo que dice ostentar. Para eso necesito su credencial. Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participe. Entonces, no es nada extraño que cuando realizan una actividad de fiscalización, tú puedes grabarlo, puedes tomar fotos, puedes grabar, no hay ningún problema. Claro, no confundas tu derecho a grabar con ser hostilizante. Recuerda que hay este delito, bueno, en la falta por maltrato de obra. Pues yo no puedo, digamos, empujarlo a la autoridad, agarrarlo, nada. Yo solamente, ni tampoco estar hablando, solamente lo firmo. Voy a hacer uso de mi derecho de filmar. Puedes hacer unas precisiones, estás filmando, que está revisando de cosas, pero sin ser hostil, ¿ya? Recuerda, tampoco no es que así nomás por así voy a ser hostil con la persona. La Constitución misma dice, no se acepta el abuso del derecho, ¿ya? Pero sí también en este caso dice audio. O sea, digamos, ¿usted qué está grabando? Sí, señor, es mi derecho. No, que no sé qué. Digamos, le quita el celular y lo otro, eso es hurto, abuso de autoridad. O hasta inclusive si se lo jala, eso es robo. Y esos son delitos. O sea, no es que me va a quitar y va a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, esas situaciones siempre hay que evaluar tanto como administrado como fiscalizador. Dice, si incluyan sus observaciones en las actas correspondientes. Por eso, si es que, digamos, y no quiere incluir, ¿qué hago yo? ¿Así no me lo dejo? No. Inmediatamente a las horas o al día siguiente presenta tu escrito de observaciones y pide que se incluyan, indicando de que la autoridad que hizo la fiscalización no quiso poner en el acta de las observaciones. 5. Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. Me das el acta de fiscalización, uno puede decir, ya no puedo, ya no se puede hacer nada. Tranquilo, tal vez te agarró en frío, no supiste qué hacer, te trabaste, pero ahora tú dices, pero si yo tenía esos papeles, no me di cuenta. Entonces, tranquilo, el acta de fiscalización no es un acto administrativo final, es un medio de prueba importante para poder abrirte un proceso administrativo de sancionador.
pero ello no impide a que tú presentes documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. Y seis, llevar asesoría profesional a las diligencias si el administrado lo considera. Entonces, es tu derecho llevar, por ejemplo, a tu abogado, a tu contador, a tu administrador. Asesoría profesional. Deberes de los administrados fiscalizados. Dice, son deberes de los administrados fiscalizados. No creas que todos son derechos. Tienes tres deberes importantes. Primer deber que tienes como fiscalizado, realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades fiscalizadoras. ¿Ya? Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades fiscalizadoras. Recuerda que hay un delito de encubrimiento de este. Sí, imagínate que tu infracción no solamente es infracción administrativa, sino también es un delito. Entonces, tú no estás facilitando, ya se está generando prueba, no de la responsabilidad administrativa, sino de la responsabilidad penal. Hay que tener mucho cuidado en saber si es que estás cometiendo, a veces es mejor buscar atenuaciones, buscar eximentes. Dos, permitir el acceso a los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores a sus dependencias, instalaciones, bienes y o equipos de administración directa o no. Recuerda que en este caso siempre este permiso se da dentro del objeto de la fiscalización, aunado a la norma que autoriza esa fiscalización. Y también es tu deber suscribir el acta de fiscalización. Ah, tú dirás, o sea, estoy obligado a firmar el acta de fiscalización, pero si es un acta ilegal, yo lejos de decirte se negó a firmar, yo más bien sí, voy a firmar, pasa. Yo lo firmo, digamos, ahí pongo firma y ahí dejo constancia que el señor aquí presente le interpuso una denuncia administrativa, pese a que se le ha indicado, sigue dejo constancia que he pedido que se haga, que se coloquen observaciones y no se quieren colocar. Punto. Toma, firmado y suscrito porque es mi deber. ¿No? Puede ser también en algunos casos que digas, ¿no? No voy a firmar. Ya. En ese caso, si bien es tu deber suscribir, tú puedes decir, entonces si no firmo, ¿podría incurrir en alguna falta o agravar mi situación? No, no te agrava tu situación, siempre y cuando tengas la razón, ¿no? En no firmar. Porque si la prueba es evidente, tú mismo sabes en tu interior que has cometido la infracción, no suscribir el acta agrava más tu situación, pero en el caso que hay una situación ilegal, incorrecta, te puedes negar a suscribir el acta de fiscalización. Y ello no puede servir como prueba para agrandar o agravar tu responsabilidad administrativa. En su caso, tú me puedes decir, pero no me deja suscribir. Y ha puesto ahí, él mismo ha puesto que se negó a firmar y yo he dicho, dame, dame, y se lo ha llevado. También sucede. El abuso de autoridad es real. En ese caso, ¿qué hacemos? Claro, rápido. Presenta una declaración jurada a la municipalidad o a la entidad que te ha hecho la fiscalización. Declaro bajo juramento que habiéndoseme realizado el acta de fiscalización, el servidor a cargo de la fiscalización de mi local ubicado se negó a entregarme el acta para su suscripción. Dejo constancia para los fines pertinentes. Por ejemplo, eso se puede hacer y con eso anulas esas situaciones, ¿no? Ahora tienes el acta de fiscalización. Nuestra acta de fiscalización es lo que finaliza la actividad de fiscalización. Dice, el acta de fiscalización es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos. Mira, hay importancia en esto. No creas que la definición es por así. Dice, registra, solamente registra, no hace apreciaciones subjetivas. En el momento en que diga que, mire, y el administrado malcriadamente me quiso meter la mano, eso no es parte de lo que es subjetivo, no. Puede ser que el administrado se puso en pie y alzó la voz. Es un hecho real y objetivo. Pero de allí dar una precisión de que es un malcriado, que es eso no puedo, porque dice, registra las verificaciones de hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos.
nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. Eso es importante. Estamos identificando al administrado. Si no identifico, ¿cómo vamos a hablar de una fiscalización válida? Dos, lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia. Nombre e identificación de los fiscalizadores. Esto también es importante. Imaginemos que pongo Pedro P. Punto. Eso no es identificar a los fiscalizadores. Se está afectando mi derecho de contradicción. Esa acta de fiscalización es nula. Cuatro, nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para tal fin. No dice el nombre del trabajador que labora en la empresa. Dice expresamente del representante legal o de su representante designado para tal fin. Los hechos, materia de verificación y o ocurrencias de la fiscalización. 6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores. Entonces, allí se deja constancia de observaciones. En el caso de la autoridad administrativa deben ser totalmente objetivas. En el caso del fiscalizado, recuerda que como autoridad tú debes tener en cuenta que él no es un profesional ni tiene la necesidad de serlo. Tú solamente colocas la observación que él considere pertinente. Claro, siempre haciéndole ver la forma como debe dirigirse a la autoridad fiscalizadora. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta sin que esto afecte su validez. Dice la negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. Entonces, no quiere identificarse, se dejará constancia de que habiéndonos apersonado, se apersonó una persona alta, de ojos claros, vestido casual, quien negó ser el administrado, no quiso identificarse. Entonces, esa es la actividad de fiscalización, ¿correcto? Ahora pasemos a los procedimientos especiales. Una de las consecuencias generalmente de una actividad de fiscalización donde hemos encontrado indicios o hechos o registrado hechos de presuntas infracciones administrativas es que da lugar esta inspección de fiscalización al procedimiento administrativo sancionador. Y a partir de ello hablaremos del procedimiento administrativo trilateral, ¿correcto? Como te dije, la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, pero si es que se halla indicios de la comisión de una infracción administrativa, la autoridad tiene la obligación de iniciar un procedimiento administrativo sancionador que le otorgue al administrado las garantías de un debido proceso. Ahora, esto implica primero, antes de hablar del procedimiento sancionador y procedimiento trilateral, establecer qué es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias, igualito que la actividad de fiscalización, ¿te das cuenta? Tramitados en las entidades públicas, igualito. Pero a diferencia de la actividad de fiscalización que culmina con un acta de fiscalización que solamente registra datos objetivos, en el procedimiento administrativo, este culmina con la emisión de un acto administrativo. ¿Y qué es el acto administrativo? Es una declaración que afecta los derechos, obligaciones de los administrados. Ya, eso es un procedimiento administrativo. Es por eso que aquí si vas a hablar, específicamente sí podemos hablar del debido procedimiento administrativo. En el caso de la actividad de fiscalización, hablamos del debido proceso como derecho fundamental. ¿Ya? Y también en caso de ser necesario, también debes tener en cuenta que los principios previstos en el título preliminar de la ley 27444 no solamente son aplicables al procedimiento administrativo, son aplicables a la actividad de fiscalización conforme a su naturaleza. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿y cómo qué principio? Uno, principio de presunción de veracidad. La autoridad fiscalizadora debe presumir que los
Las declaraciones y documentos que le presentan los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Por su parte, también es de aplicación el principio de verdad material. El fiscalizador en la actividad de fiscalización debe garantizar que los datos que están en el acta de fiscalización responden a la verdad, no a una verdad formal, sino a una verdad material. Precisado lo que es el procedimiento administrativo, veamos los tipos de procedimientos. Los procedimientos administrativos pueden ser de dos tipos: los procedimientos administrativos lineales o, en su caso, también denominados procedimientos administrativos bilaterales. Estos procedimientos administrativos lineales se dividen en procedimientos administrativos de instancia de parte y de oficio. Dentro de los procedimientos administrativos e instancia de parte encuentras el procedimiento de aprobación automática, en el cual se entiende aprobada tu solicitud desde el momento de que presentas tu pedido. Ejemplo, cuando vas a registros públicos a pedir una copia literal, pagas el derecho, presentas la solicitud, inmediatamente te entregan la copia certificada. Es un procedimiento administrativo de aprobación automática. Y los procedimientos administrativos de evaluación previa, donde para emitirte una resolución previamente la autoridad tiene que evaluar si cumples o no con los requisitos. Ejemplo, el adulto mayor que pide la deducción del impuesto predial. Es decir, que no, la exoneración, en palabras simples, pide que me exoneren del pago del impuesto predial. Presenta su solicitud, pero va a estar sujeto a una previa evaluación antes de emitirse la resolución que otorgue o desestima el derecho. Dentro del procedimiento lineal también encuentras los procedimientos administrativos de oficio. El más común, y allí lo encuentras, es el procedimiento administrativo sancionador. También encuentras los procedimientos administrativos de cobranza a cargo de salud. También vas a encontrar los procedimientos administrativos de revisión, donde encuentras la nulidad de oficio o el procedimiento de revocación. Entonces, hasta aquí tienes que el procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento que se inicia de oficio y es un procedimiento lineal. Al lado del procedimiento lineal o bilateral, el procedimiento lineal es aquel en el cual el administrado presenta su solicitud y la entidad pública actúa como juez y parte. Ella es la interesada y a la vez quien va a decidir sobre la solicitud del administrado. Es lineal, solamente hay una línea. Al lado de los procedimientos administrativos lineales encuentras al procedimiento administrativo trilateral, donde no es solamente un administrado, más bien hay otro administrado. Aquí está el administrado, aquí está otro administrado y están discutiendo. Tienen un conflicto y justo ese conflicto tiene relevancia administrativa. Por lo tanto, es puesto en conocimiento de una autoridad administrativa. Entonces, aquí están los dos administrados discutiendo y han puesto en conocimiento de la discusión de la autoridad administrativa, que está arriba. Si unimos líneas, se forma un triángulo. Por eso se les llama también procedimientos administrativos triangulares. Y como ves, el triángulo tiene tres lados, por eso se le denomina procedimiento administrativo trilateral. Y como ves, está una autoridad administrativa que va a decidir el conflicto. ¿Quién de los administrados tiene razón? En ese caso, hablamos de los procedimientos administrativos cuasi jurisdiccionales, que son sinónimos del procedimiento trilateral. En el caso que solicites la nulidad de un acta de fiscalización, la nulidad se debe resolver con una resolución o en su caso con una carta o un oficio, pero que se pronuncien sobre cada uno de los elementos de tu pedido. En el caso que se declare acceda a la nulidad, necesariamente debe ser por resolución. No te digo necesariamente con resolución deben resolver tu nulidad, porque a veces te pueden resolver con una carta. Imaginemos que el administrado
ya puso sus observaciones y ahora está pidiendo la nulidad porque no se ha puesto sus observaciones, pero ahí está en el acta. Evidentemente le diremos de que a través de una carta que se sirva a tener presente que en el acta de fiscalización obra la, las observaciones que él alega no han sido colocadas. Él ya apelará y podrá irse a un juez y el juez evaluará la razonabilidad o proporcionalidad de sus decires respecto del acta de fiscalización. No, no necesariamente debe ser por resolución, no necesariamente, porque a veces el administrado presenta escritos y es necesario ya no hablar de resolución. Si es el acta de fiscalización y es atendible los pedidos de nulidad, evidentemente allí sí encaja la resolución. Necesariamente tiene que emitirse resolución en ese caso. Pero hay supuestos en los cuales excepcionales donde el administrado realiza pedidos de nulidad ya descabellados, que más que buscar el respeto al debido proceso, se hace para dilatar o entorpecer la acción de fiscalización. Y eso tampoco está permitido. El abuso del derecho no está permitido. Además, recuerden que el derecho de petición prevista en la Constitución, ¿lo has revisado? Dice expresamente la Constitución, dice, el derecho de petición implica el derecho a tener una respuesta por escrito. En ningún momento dice la Constitución que ese derecho de petición implica el derecho a tener una respuesta por resolución, solamente dice una respuesta por escrito. Eso debe evaluarse porque a veces los estudiantes de derecho administrativo y al inicio piensan de que toda solicitud se resuelve por resolución. No necesariamente. Hay que evaluar caso por caso la pertinencia de esa situación. Tipos de procedimientos según los sujetos. Bueno, cuando la administración pública actúa como juez y parte, es decir, va a decidir y a la vez es la que va a salir en cierta manera perjudicada, hablamos de un procedimiento administrativo lineal. Por otro lado, cuando la administración pública actúa como un tercero que se diferencia de dos administrados en conflicto, estamos hablando de un procedimiento administrativo trilateral, donde la administración pública interviene para resolver una cuestión jurídico-administrativa en la que concurren intereses particulares contrapuestos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que encontramos respecto de los sujetos que intervienen en un procedimiento administrativo. ¿Correcto? Veamos primero el procedimiento administrativo sancionador antes de resolver, aunque tal vez podemos ir avanzando, ¿no? Ejemplos de procedimientos administrativos trilaterales en el Perú. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero para ir avanzando con alguna de las preguntas de sus compañeros. Existe el procedimiento trilateral de tutela a cargo de la Dirección de Protección de Datos Personales. Es un típico procedimiento administrativo trilateral conforme a la descripción que establece la Ley 27444. También vas a encontrar el procedimiento trilateral sancionador a cargo de su salud. Igual dice expresamente trilateral sancionador. Y es curioso porque existen artículos donde dice que el trilateral es diferente del sancionador, pero en el Perú la realidad ha superado la norma y tenemos nuestro procedimiento trilateral sancionador. Y eso se debe a que, siendo exactos, en la ley 27444 establece que el trilateral se puede iniciar de oficio y también a instancia de parte. Pues, hay esas situaciones particulares. Ahora, la discusión también se hace mucho más interesante cuando hablamos, por ejemplo, alguien puede decir, doctor, ha subido el recurso de apelación.
Y allí vemos de que, digamos, el servidor público es el apelante. Aquí está la entidad pública, que es una municipalidad en la destitución, y arriba está el Tribunal de Servicio Civil. ¿Es un trilateral? No, no necesariamente es un trilateral. En sentido lato podrías considerarlo trilateral, pero en sentido estricto no lo es. Eso es más bien el procedimiento recursivo, que de ser el caso que comunique a la entidad pública para que ejerza sus derechos sin que ella tenga un conflicto, porque no hay un conflicto allí. Entonces, deriva de un procedimiento lineal. Entonces, hablaríamos de un procedimiento recursivo por oposición. Por ejemplo, hay otros también pueden decir, doctor, pero dice dos o más administrados. Entonces, los procedimientos, digamos, los concursos públicos o los procedimientos de selección para alcanzar la buena pro son trilaterales. No, son procedimientos concurrenciales. Todos concurren para obtener un mismo bien, servicio o ventaja administrativa. En el procedimiento administrativo trilateral hay una discusión entre los administrados, hay un conflicto. En el concurrencial no hay ningún conflicto. Todos están concurriendo, pero yo no lo miro conflictivo con el otro. Ahora, ahí aparece la situación, pero doctor, allí dice la norma dos o más administrados. ¿A qué se refiere? Ah, no pierde el carácter de trilateral cuando dice dos o más administrados. Lo que se refiere a que hay una parte reclamante y una parte reclamada. Y la parte reclamante y la reclamada tienen el conflicto que debe ser resuelto por la autoridad y sigue siendo trilateral. ¿Por qué decir parte reclamante y reclamada? Porque imaginemos, en la parte reclamante está una empresa para la licencia de taximotos y en la parte reclamada están dos empresas, cada una es un administrado, que dice de que se le debe entregar la licencia de respecto de la misma ruta. Ahí está el conflicto y alguien tiene que decidir. Ahora, también vamos a encontrar algunos procedimientos administrativos trilaterales, por ejemplo, en la Superintendencia de Banca, Superintendencia de Bienes Nacionales. En allí hay un órgano que establece quién es el propietario de una propiedad estatal. Entonces, ¿cómo así? Es curioso porque vas a encontrar, digamos, la policía, el Ministerio de Salud, un terreno. Dice que hay un convenio donde el Ministerio de Salud le cedía a la policía. Ahora la policía dice que no, que él es el propietario, que ese convenio no vale. Y la Superintendencia de Bienes Nacionales soluciona ese conflicto. También hay otra teoría que todo lo que implica tribunales administrativos, en especial de los organismos reguladores, son procedimientos trilaterales. Por eso es bastante interesante y muy poco conocido. En la DEMUNA, si te das cuenta, la DEMUNA puede hacer solucionar conflictos, ¿correcto? Y ahí ves que va papá, mamá y ahí está el de la DEMUNA. Soluciona el conflicto. Otro detalle también hay los arbitrajes administrativos. En el Perú no hay arbitraje administrativo, pero tú me puedes decir, en el organismo especializado de contrataciones con el Estado, el OEC, antes era OCE, ahora es OEC, establece el arbitraje. No, lo que establece es un servicio de arbitraje a través de una nómina de árbitros. No es que él preste el servicio de arbitraje. O sea, no es que él hace el arbitraje, sino lo deja a la jurisdicción arbitral, que es una jurisdicción reconocida por la Constitución. Y así encontramos, por ejemplo, también cuando en el procedimiento, tú me puedes decir, en las garantías también hay voy a pedir garantías, ¿no? Ante la autoridad política, ante el gobernador. Ya, en ese caso también vas a ver, ¿no? Dos administrados, hay una audiencia y la autoridad va a decidir. Pero hay que tener en cuenta también que es muy pequeña la línea con el procedimiento por oposición. En el procedimiento por oposición, yo inicio el procedimiento, pero hay un tercero administrado a mi procedimiento que puede ser afectado con lo que con lo que se vaya a decidir. Entonces, en ese caso, hay que invitarlo. Y se genera, él se opone a que me den esto. Ya, en ese caso estamos en un procedimiento por oposición que no es un procedimiento trilateral. Esos son los procedimientos administrativos contenciosos, concurrencial, por oposición y el trilateral. Inclusive también, ya para finalizar esto, ya vamos a ver ahora, en un momento vemos lo formal que es la 27444.
Pero, por ejemplo, vemos el procedimiento, tú me puedes decir, y doctor, ¿qué pasa en Indecopi? Ah, claro, en Indecopi presento una denuncia administrativa, la autoridad admite la denuncia y notifica al otro administrado, al proveedor. Es un procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, se busca en ese procedimiento administrativo sancionador, encuentras que está el consumidor, el proveedor y la autoridad que es Indecopi. O sea, es un trilateral sancionador. Pero es curioso porque en ese trilateral sancionador, y una de las principales cosas que dicen que no se pueden juntar, es que el sancionador no permite solucionar el conflicto a través de mecanismos alternativos de solución, conciliaciones, ¿correcto? Eso no te permite el sancionador. El trilateral, desde que se inicia hasta antes de la resolución final, te permite que la autoridad es su deber buscar que las partes solucionen su problema. En ese caso de ese procedimiento administrativo sancionador trilateral, porque ahí están los tres, sí es posible que se termine el procedimiento y en sí eso pasa. Se presenta la denuncia y a veces la autoridad cuando lo cree conveniente fija un día y hora para una conciliación. En ese caso, ¿cuál es el problema? Es que esta cámara yo no tengo, pero yo le estoy ofreciendo una cámara de mejor calidad. El me dice, ya, deme la cámara y ya, todos hacen el acta y se culmina sin que haya la sanción. Pues esas situaciones suceden en el procedimiento administrativo trilateral. Es bastante interesante, bastante discutido. Yo hice hace años un artículo, ahora tengo otras teorías sobre eso. Hoy día, hace una hora estuve exponiendo sobre el trilateral en el Perú, porque era un congreso internacional, y por eso es que lo último es de que esa clasificación de procedimientos contenciosos y no contenciosos. Dice, doctor, usted dijo que el fiscalizador puede imponer medidas correctivas o preventivas, como en el caso del barrio costado del exterior. Dicha medida lo establece en la misma acta de fiscalización o en cuerda separada. Eso depende del procedimiento administrativo. La norma solamente nos dice que puede establecer medidas correctivas. A veces lo hacen en documento aparte o a veces en la misma acta. Pero ¿cuál es la...? No, solamente se puede hacer las dos cosas. Dices, no, pero está mal. Recuerda que la forma siempre implica convalidación, que es un principio a favor de la autoridad administrativa. Entonces, no necesariamente. Puede ser, como dices, aparte o en la misma acta. Depende de cómo trabaje la entidad pública. ¿Ya? Entonces, bueno, pero en la actividad de fiscalización yo les doy unos tips, porque a veces también los administrados piensan de que, bueno, como todos, ¿no? Es un efecto psicológico, siempre somos los buenos, ¿no? Pero en un evento académico uno no puede salir a favor del administrado ni tampoco a favor de la entidad, tampoco puedo estar en contra de uno de ellos. Entonces se trata de ser lo más objetivo posible y dándoles tips de lo que se podría hacer conforme a nuestra experiencia y dentro del marco legal y dándoles situaciones para discutir, porque para eso es un evento académico. Nada está dicho, nada está hecho. A veces cuando uno conoce más y se especializa más, ves un montón de vacíos, que inclusive si los quieres estructurar, no se puede estructurar. Entonces, yo, por ejemplo, antes era estructuralista en la filosofía y el estructuralismo. Actualmente ya estoy, ya creo, en la filosofía irracional Karl Popper. Entonces, un poco porque es difícil estructurarlo todo, pero no imposible para explicar y hacerse uno entender para que ustedes puedan conocer. Claro, a partir a veces en las fiscalizaciones se puede ver siempre, siempre errores, pero eso ya es eh, en cada caso concreto, esos son casos concretos donde uno ya no puede actuar. Cuando está en un evento académico, uno tiene que ser imparcial. Ya cuando yo soy litigante, ya en cada caso concreto implica ya parcializarme, ¿no? A favor de la persona que pide la absolución de una consulta para buscarle una solución. Pero eso no es materia de las actividades académicas. Vamos a ver esto del procedimiento administrativo sancionador rápido, porque es importante, porque si no, no vas a comprender tanto del trilateral sancionador
tampoco vas a entender de qué importancia tiene la actividad de fiscalización. Y aparte que es uno de los procedimientos más importantes a nivel nacional y muy utilizado. No vas a confundir el sancionador con el disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario es en contra de los servidores públicos. El procedimiento administrativo sancionador es en contra del administrado. Si tú, digamos, este, mm, colocas en la vereda todo lo referido a tu tienda de abarrotes, evidentemente va a venir un fiscalizador y te va a prevenir. Oye, por favor, saca. Ya te previno, sigues sacando las cosas, entonces va a llegar el acto de apertura de procedimiento administrativo sancionador y el pliego de cargos. Y con eso ya estás aquí, en el procedimiento administrativo sancionador, que es iniciado de oficio por las autoridades administrativas. Dice, la presunta comisión de una conducta infractora que tipifica una infracción administrativa. Eso es lo que está sucediendo. No es que has cometido, todavía nadie ha dicho que has cometido la infracción. El inicio del procedimiento administrativo sancionador surge a partir de una presunción de que has cometido una infracción administrativa. Es una presunción. Es decir, que a partir de algunos elementos de juicio, se ha relevado un poquito el principio de presunción de licitud. Por el principio de presunción de licitud, que es un afín al presunción de inocencia, pero mira, en este caso dice, por el principio de presunción de licitud, se entiende que los administrados actúan apegado a sus deberes. O sea, se presume, la autoridad debe presumir que yo actúo apegado a mis deberes salvo evidencia en contrario. Entonces, salvo que tenga evidencia, recién se releva el principio de presunción de licitud, ¿ya? Pero no lo vas a confundir con el de presunción de inocencia, se parecen, ¿no? Pero si escuchas, dice, presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes, apegados a sus deberes. Eso es lo que se presume con la presunción de licitud. Ahora tú me puedes decir, pero entonces no se aplica la presunción de inocencia, tranquilo. Solo estamos estableciendo la diferencia. Sí se va a aplicar, porque se debe presumir que también actúas siempre, si, en base al principio de presunción de inocencia, debo presumir que tú no has cometido la falta. Y si quiero decir de que tú has cometido una infracción, debo que acreditártelo. En el principio de presunción de licitud, yo tengo que asumir de que tú actúas apegado a tus deberes. ¿Ves? La diferencia es sutil, pero no se contraponen, se complementan y son útiles en el procedimiento administrativo sancionador. Pero también debes tener en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador es para la emisión de un acto que absuelva o sancione al administrado. O sea, puede absolverlo de las faltas como sancionarlo. Y es por eso que a veces escuchas el órgano sancionador. Vas a hablar en un procedimiento administrativo sancionador del órgano sancionador, cuando solamente es el órgano que decide, el órgano de decisión, porque si le pongo órgano sancionador, yo estaría siendo inquisitivo, estoy diciendo a la autoridad, como sea, me lo sancionas, y eso está mal. Pues claro, puede ser palabras, ¿no? Semántica, ¿no? Pero la semántica, cuando tú eres solamente el órgano, dicen, tú eres el órgano sancionador y digamos eres economista, no eres abogado, ¿qué pensarías? Ah, mi función es sancionar. Diferente es que te digan que eres el órgano de decisión. Ah, bueno, debo decidir, ¿no? Si es que sanciono o no. ¿Ves? Esos efectos psicológicos podría tener. Todo procedimiento administrativo sancionador, en aras de garantizar el debido procedimiento, debe contar con dos fases. La fase de instrucción a cargo de una autoridad instructora y la fase de decisión a cargo del órgano de decisión, mal llamado en algunos procedimientos órgano sancionador. Ya, en la etapa de instrucción, el órgano de instrucción, en base al principio de presunción de veracidad y verdad material, reúne las pruebas de cargo y de descargo. Y a partir de esas pruebas de cargo y de descargo, emite un informe final de instrucción que lo pasa al órgano de decisión. El órgano de decisión puede evaluar ese informe y si quiere se aparta, si quiere, este, acepta tal cual el informe y dispone la absolución o el archivo. O disculpa, la absolución o la sanción al administrado. Ahora,
Es importante, y hace un momento te dije, no vayas a confundir necesariamente la investigación preliminar con la actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización es mucho más grande. La investigación preliminar es una partecita de la actividad de fiscalización. Entonces, tal vez hay una denuncia administrativa contra un restaurante y le vamos a hacer una actividad de fiscalización, que no es más para ese caso que la investigación preliminar. Pero esa investigación preliminar, nuevamente te informo, no es parte del procedimiento administrativo sancionador. Es algo que le precede. A veces dicen, pero no me han notificado con la investigación preliminar. No te van a notificar porque esa es una posibilidad, una facultad de la autoridad a cargo de la investigación preliminar. Ahora, inicio, ¿cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? El inicio es de oficio, pero puede ser como consecuencia de la propia iniciativa de la autoridad administrativa. ¿Sabes qué? Tenemos en nuestra actividad de fiscalización, vamos a hacer una fiscalización en esta zona, como consecuencia de la orden superior. Entonces agarra y si estamos hablando del ministerio, entonces yo a mi unidad desconcentrada en una oficina de regional, dispongo que se haga una fiscalización por orden del superior, como consecuencia de la petición motivada de otros órganos o entidades públicas. Tal vez alguien toma conocimiento de que hay unas situaciones que están bajo mi competencia de fiscalizarse y me avisa. Entonces, la Sutran me dice como municipalidad provincial que realice una fiscalización sobre el uso de las veredas por carros indebida. Y también puede ser como consecuencia de una denuncia administrativa. Entonces, yo he visto alguna situación en un restaurante, no tiene libro de reclamaciones, tampoco tiene las cartas para ver los precios. Presento mi denuncia administrativa, sin que necesariamente sea parte del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, es importante el inicio, cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Eh, a veces uno dice, se ha emitido la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador. Ya, que se haya emitido está muy bien, pero mientras no se notifique la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador, mientras no se notifique, no se suspende el plazo de prescripción. Solamente con la notificación válida al administrado de la resolución o acto que inicia el PAS, solamente con eso se suspende el plazo de prescripción. Si digamos en enero emití la resolución para iniciar el PAS y recién el día de hoy, julio, notifico, entonces no se suspendió en enero, recién se está suspendiendo el plazo de prescripción. Eso es muy importante. Y otra cosa, dice que se suspende el plazo de prescripción con el inicio del PAS. Te informo que si durante todo el procedimiento administrativo sancionador, de repente, sin que sea tu culpa como administrado, se suspende por 25 días el procedimiento administrativo sancionador, inmediatamente se renueva el cómputo del plazo de prescripción. Por eso es posible que durante la tramitación del PAS, sin que se movilice el mismo por 25 días, puede darse la prescripción. Y se puede dar en algunos casos. Ahora, como te dije que debe darse una notificación válida del acto de apertura de PAS. Ya. Para que ese acto administrativo de inicio sea válido, necesita contener los hechos que se imputan al administrador de cargo. La calificación de las infracciones de los hechos de cargo imputados pueden constituir tipificación. La expresión de las sanciones que le puede imponer, razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad competente para imponer la sanción, competencia administrativa. Y la norma que atribuye la competencia para imponer la sanción, legalidad. Entonces, cada uno de estos ítems, como has escuchado, deriva en un principio o derecho del administrado y como tal es obligatorio que esté en el acto de inicio de paz. Si es que no está alguno de estos rubros, puedes pedir la nulidad de oficio del acto de inicio de paz.
Es una característica en varios procedimientos administrativos sancionadores. Se indica que el acto administrativo de inicio es inimpugnable. Ya, pero cuando dice que es inimpugnable, lo que te está diciendo es no vas a interponer recursos administrativos contra mí. Ya, pero ello no impide a que tú le solicites a la autoridad, oye autoridad, tu resolución está tan mal hecho que te informo, te comunico que deberías hacer uso de tu facultad de declarar la nulidad de oficio. Y a veces cuando es tan mala situación, acceden a tu pedido de nulidad de oficio. Luego que te notifican válidamente el acta de imputación de cargos, tienes el plazo de 5 días hábiles para presentar tus descargos. En estos descargos puedes ofrecer, si lo consideras es tu derecho, pruebas de descargo. ¿Por qué es tu facultad? Porque recuerda que aunque estés presentando tus descargos, sigues protegido por el principio de presunción de inocencia y el principio de presunción de licitud. Y por lo tanto, quien debe acreditar que has actuado en contra de tus deberes, quien debe acreditar que has cometido la infracción, no eres tú, sino es la autoridad administrativa. Ahora, también es importante informarte que a veces, en alguna parte, vi en una resolución de sanción que decía que habiendo sido notificado debidamente el administrado y no habiendo presentado sus descargos, se entiende que éste ha aceptado los mismos. Entonces tú dices, pero eso está mal. ¿Por qué? La no presentación de tus descargos de ninguna manera puede considerarse en perjuicio del administrado. Ya, que yo presente o no mis descargos no me puede perjudicar. No puede haber una lectura negativa si no presento los descargos. Luego que se presentan los descargos, se inicia la etapa de instrucción, es decir, la acumulación de medios de prueba de cargo y de descargo. Todo con la finalidad de relevar el principio de presunción de inocencia y el principio de presunción de licitud. ¿Ya? Entonces, todo ese procedimiento administrativo en la instrucción se refiere también a sustentarse en el principio de verdad material. Es decir, que la autoridad administrativa no se limita a una verdad formal. Si él tiene la idea de que con un medio de prueba podría esclarecerse esta situación, debe actuarlo de oficio. Es por eso que en esta etapa de instrucción vas a tener en cuenta las pruebas que se consideran no permitidas en el procedimiento sancionador. Prueba irregular, prueba ilícita, prueba ilegal, prueba prohibida y prueba no valorable. Son pruebas que no están permitidas en la etapa de instrucción. Por su parte, sí está permitida la prueba extemporánea, la prueba sobrevenida, la prueba de oficio. Luego encontramos el informe final de instrucción. Luego que ya has hecho un análisis de los medios de prueba de cargo y de descargo, la autoridad o órgano de instrucción emite un informe final de instrucción. ¿Cuál es la característica de este informe final de instrucción? Que es un acto de administración. ¿Qué significa que sea un acto de administración? Que no proceden contra él recursos administrativos, porque solamente contiene una opinión, una recomendación. No contiene ningún acto administrativo. Es por eso que inclusive la misma ley 27444 te dice que contra el informe final de instrucción no proceden recursos, pero te dice que tienes el plazo de 5 días para presentar tus descargos al informe final de instrucción. Ahora, al ser un acto de administración, tampoco obliga al órgano de decisión. Se entiende que el informe final de instrucción es un informe facultativo y no vinculante. Una vez que se emite el informe final de instrucción por el órgano instructor, este lo eleva al órgano de decisión. El órgano de decisión recepciona el informe, notifica al administrado con el mismo y le comunica que tiene 5 días para presentar sus descargos. Si es que lo considera necesario, el órgano de decisión puede realizar actuaciones complementarias. Por ejemplo, él puede ver que si se hubiera hecho esta pregunta a este testigo, podríamos tener mejor visión si es que se ha cometido o no la infracción y puede devolverlo al órgano instructor para que realice la actividad de diligencia de testigo, ampliación de la declaración del testigo. Eso también implica que se debe comunicar todas estas acciones al administrado.
También el administrado tiene derecho, antes que se emita la decisión, de solicitar informe oral. ¿Ya? Eso es posible. Luego de que ya se ha notificado, se tienen los descargos y en su caso ha habido un informe oral, se emite la resolución final. Esta resolución final en sí no dice absolver, lo que dice es archivar el procedimiento administrativo y concluir el proceso, y en su caso imponer una sanción. Una situación importante de nuestro procedimiento administrativo sancionador es que la resolución final no se va a ejecutar, sino hasta que se agote la vía administrativa. ¿Ya? Entonces, eso es una garantía del debido procedimiento administrativo. ¿Ya? Otra situación es que también opera la prohibición de reforma en peor, la reformatio impellius, prohibición de la reformatio impellius. ¿Qué significa eso? Que si me impuso en primera instancia una sanción de multa administrativa de 5 UITs, al apelar, yo he apelado, no me podrías imponer infectándome una sanción de 6 UITs. Hacerlo implicaría afectar el principio de prohibición de reforma en peor. Ahora veamos algo sobre las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, tiene una investigación preliminar que es facultativa, salvo denuncia administrativa, donde la investigación preliminar, cuando hay una denuncia, es obligatoria. En los demás casos es facultativa. Se emite la resolución de inicio del procedimiento sancionador. Recuerda, la emisión no inicia el procedimiento sancionador. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación del acto de inicio de paz, que a su vez suspende el plazo de prescripción. Una vez notificado el administrado, presunto infractor, a partir del día siguiente se tiene el plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego, con o sin descargo, se inicia la actuación probatoria, que implica el examen de hechos, recabar datos e informaciones. Luego se emite el informe final de instrucción, que es el análisis de los medios de prueba de cargo y de descargo. Luego, este informe final de instrucción que emite el órgano instructor se remite al órgano de decisión, quien recepciona el informe final y lo notifica al administrado para que presente sus descargos en el plazo de 5 días hábiles. Esto significa que le debe comunicar. Se le comunica que se le notifica con el informe y a su vez se le comunica que tiene el plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos a dicho informe, contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente. Luego de esto, el administrado puede solicitar un informe oral, porque esa es una garantía del debido proceso. Se puede realizar una audiencia, ya sea presencial o virtual. La autoridad puede disponer actuaciones complementarias, es una facultad de la autoridad que decide, y se emite la resolución sancionadora o la resolución absolutoria. Esto es el procedimiento administrativo sancionador en primera instancia. Si, digamos, no estoy de acuerdo con la resolución de sanción, entonces se iniciará con la interposición de un recurso el procedimiento recursivo. Si el procedimiento recursivo también es negativo, me iré a un proceso contencioso administrativo. Y con eso ya retornamos a nuestro procedimiento administrativo trilateral. Que ya hemos visto ya hemos ido avanzando sobre lo que les dije. Nos dice aquí, consulta doctor, el tubo de la ley del procedimiento administrativo general establece la autoridad que dirige la instrucción. Podrá disponer la medida preventiva. Esta medida la dispone durante el transcurso del PAS, como podría ser la clausura temporal de un establecimiento. Ya. Mire, cuando hablamos del procedimiento administrativo sancionador, hablamos de medidas provisionales. Las medidas provisionales, te dice la norma, se remiten a las medidas cautelares administrativas. Las medidas cautelares administrativas se pueden dictar antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, al momento de iniciar el procedimiento administrativo sancionador o durante el procedimiento administrativo sancionador. Incluso se puede dictar por la autoridad a cargo del procedimiento recursivo.
Es posible eso. Todo en aras de cautelar el interés público, es decir, el derecho de los demás. Entonces, sí, esa es la forma como se puede hacer. Veamos el procedimiento trilateral. ¿Qué es el procedimiento administrativo trilateral? Es el procedimiento administrativo donde la entidad pública dirime un conflicto entre dos administrados. Ya te dije que la norma dice dos o más administrados. Debería ser que el procedimiento trilateral es aquel procedimiento entre la parte reclamante, la parte reclamada y que es resuelto por la autoridad administrativa, para evitar confusiones con el procedimiento por oposición o los procedimientos concurrenciales. Pero ya se te ha explicado cuáles son las diferencias. El procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos administrados ante las entidades públicas. Eso es el procedimiento trilateral. Te vuelvo a repetir. Imaginemos, aquí estás tu consumidor, aquí está el proveedor y están discutiendo acerca de un bien. Ante la falta de solución, nuestro consumidor recurre a Indecopi. Indecopi admite la denuncia, reclamación y notifica al proveedor. En ese momento se forma un triángulo, ¿no? Y el triángulo tiene tres lados. Por eso le llamamos trilateral, donde la autoridad va a solucionar el conflicto de estos dos administrados. Como la autoridad soluciona, también se habla de procedimiento cuasi jurisdiccional, porque casi la autoridad administrativa actúa como juez. Una diferencia con el proceso judicial y el trilateral es que en el proceso judicial aparece la cosa juzgada. En el procedimiento trilateral solamente encuentras la cosa decidida. Y la cosa decidida es pasible de impugnación en el contencioso administrativo. Por lo tanto, no es una cosa definitiva ni juzgada. Esas situaciones. Tampoco no vas a confundir también nuestro tipo de procedimiento administrativo con el proceso administrativo que se sigue en Europa ante un Consejo de Estado, el Consiglio di Stato, el Conseil d'État de Francia o de Italia, o el Tribunal Administrativo de Portugal. En esos casos, sus tribunales son órganos constitucionales. En nuestro caso, nosotros no tenemos órganos constitucionales que hagan justicia administrativa. Por eso, nuestro procedimiento trilateral es como un pseudo proceso administrativo a lo europeo. ¿Ya? Entonces, pero ya, regresemos a nuestro sistema jurídico. No, no es que estemos mal, ¿ah? También no vas a pensar Europa es lo máximo, sino nosotros tenemos nuestro propio sistema para solucionar nuestros conflictos. Por ejemplo, allá todo es ante un órgano netamente de justicia administrativa. Aquí sujetamos la actividad administrativa a lo que dice la autoridad judicial, ¿no? Si no está bien lo que dice, ¿quién lo debe vigilar? Nuestro órgano judicial. Ahora, ¿cómo se inicia este procedimiento trilateral? Puede ser iniciado a instancia de parte a través de una reclamación donde quien presenta la reclamación se llama reclamante y quien es emplazado es designado como reclamado o de oficio. ¿Ya? Hay procedimientos trilaterales de oficio, como es el caso de el procedimiento administrativo trilateral sancionador, ¿no? Que se inicia de oficio. Ahora, durante todo el procedimiento administrativo trilateral, está pendiente un deber de la autoridad a cargo del mismo. Y es que durante el desarrollo del procedimiento trilateral, la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia. Ahora dice, antes de que se notifique la resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos con los administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Te está diciendo hasta cuándo puedes usar el mecanismo alternativo de solución. Y dice antes que se notifique la resolución final. Por lo tanto, si se emitió la resolución final y todavía no se notificó, todavía podemos llegar al acuerdo. Ahora dice, el acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa. La norma también dice, el acuerdo podrá dar por concluido el procedimiento trilateral.
¿Por qué dice podrá? Podríamos decir, no, pero si ya llegaron a un acuerdo, ya debe terminar el procedimiento. ¿Por qué dice que podrá? Porque dice aquí, mira, al aprobar los acuerdos, la autoridad podrá continuar el procedimiento trilateral de oficio si considera que podría estarse afectando intereses de terceros o el interés general. Imagínate que es un procedimiento trilateral ambiental donde yo soy el vecino y me veo afectado por los humos de la fábrica, ¿ya? Y yo inicié el procedimiento trilateral. De repente, la fábrica me ha pagado una indemnización y hemos presentado el documento para que se culmine el procedimiento trilateral. Pero la entidad pública dice, oye, un momentito, pero esto no solamente te afecta a ti como vecino, te afecta a todos los vecinos y ni siquiera está cumpliendo con las normas de protección ambiental. Entonces decide continuarlo de oficio, la autoridad administrativa. Ahora, como te dije, inicia con una reclamación. ¿Cuáles son los requisitos de la reclamación? Los mismos para todo escrito administrativo. Identificar el expediente, pero eso es en los casos de procedimientos iniciados. Como esta es la primera reclamación, no va a haber ese tipo de requisito. Dos, indicación de la autoridad pública a la cual es dirigida. Nombres y apellidos, domicilio y DNI del administrado. En este caso, lo que sí es específico de la reclamación es el nombre y la dirección de cada reclamado o del reclamado. La expresión concreta de lo pedido, dice la norma, si es que es necesario imponer sanciones, los fundamentos de hecho, que son los motivos de la reclamación, los fundamentos de derecho, que es opcional en la reclamación, el ofrecimiento de pruebas y acompañar los anexos, lugar, fecha y firma. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Cuando tú presentas tu reclamación, es posible que no esté muy clara tu reclamación. Entonces, si es que tiene alguna duda la autoridad que recibe tu reclamación, puede solicitarte que aclares tu reclamación. Una vez que presentas tu escrito de aclaración, recién emite el acto de admisión a trámite de la reclamación. Una vez que emite el acto de admisión a trámite de tu reclamación, dispone la notificación al reclamado para que presente su contestación. ¿Ya? Entonces, la notificación al reclamado para que presente su contestación o descargo. Una vez que se te notifica al emplazado reclamado, este tiene el plazo de 15 días hábiles para presentar su contestación. Hay una curiosidad. Si bien la regla en este tipo de procedimiento, la regla en el trilateral es la preclusión, hay una posibilidad. Recuerda que la autoridad está viendo el interés público. Esto no es un juicio privado. Imagínate que se te venció el plazo para la contestación. La norma dice que la autoridad puede permitir la entrega de la contestación fuera del plazo. Asimismo, si es que no presentas la contestación, puedes incurrir en rebeldía, lo que hace presumir que lo que está indicado en la reclamación responde a la verdad de los hechos afirmados por el reclamante. Y eso implicaría afectar la situación del reclamado. Así es que con cuidado, no es que no presento la contestación y no pasa nada. En este caso, como es el interés de los administrados, la falta de contestación implicará la declaración de rebeldía del reclamado. ¿Cuáles son los requisitos de la contestación? Bueno, en este caso sí, identificamos el expediente, indicamos la autoridad pública a la cual se dirige, nombres y apellidos, domicilio y DNI del reclamado, expresión concreta de lo pedido, y importante, y esto no se debe olvidar, que se debe absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho. ¿Qué pasa si me olvido de contradecir algún hecho indicado en la reclamación? La autoridad administrativa debe presumir que ese hecho responde a la verdad de los hechos afirmada por él reclamante. Los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho es opcional y ofrecer pruebas y acompañar anexos. E indicas lugar, fecha y firma. Una vez que te notifican con la reclamación, tú como reclamado tienes medios de defensa. Uno es la contestación que acabamos de verla. En esa contestación puedes plantear todas las cuestiones que consideres.
Puedes plantear excepciones, cuestiones probatorias, defensa de fondo. Pero existe la prohibición de responder la contestación, o sea, es reclamación, contestación. Me van a notificar como reclamado la contestación. Entonces yo no puedo responder a la contestación porque iríamos a un infinito, a la contestación de la contestación de la contestación. Y eso no está permitido. Es reclamación, contestación. Pero aquí aparece otra figura adicional de defensa del reclamado, es la réplica. La réplica procede por violaciones a la legislación respectiva. Es decir, que el reclamado no solamente plantea la contestación, puede, si así lo quiere, plantear una réplica, que como ves se refiere a cuestiones de puro derecho. En ese caso, cuando él presenta una réplica, existe la obligación de la autoridad de correr el traslado de la réplica al reclamante para que el reclamante emita la respuesta a la réplica. Pero cuando a mí me den la respuesta de mi réplica como reclamado, tampoco estoy prohibido de presentar la respuesta a la respuesta de mi réplica. Entonces, ¿cómo queda la situación? Listo para instruirse, contestación, no, disculpa, reclamación, contestación, réplica, absolución de la réplica. Solamente esos 4 documentos son centrales para iniciar la siguiente etapa, que es la actividad probatoria. En este caso es importante porque en el trilateral se permite que la autoridad pueda prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes si es que éstas, por acuerdo unánime, se eximen. Tal vez porque la cuestión es de puro derecho. Ahora, por su parte, la autoridad estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique la situación del deber probatorio que corresponde a estas. Entonces, con mucho cuidado usar esta facultad porque en cualquier momento podría venirse una abstención por actuación parcializada. Ahora, aun cuando las partes se eximan de la actuación de medios probatorios, por el principio de verdad material, la autoridad y en aras de proteger el interés público puede actuar los medios probatorios. Ahora dice, la autoridad estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento podría involucrar también al interés público. Y se emite la resolución final en el procedimiento trilateral. La no emisión de resolución acarrea silencio administrativo negativo. Entonces, por si acaso, en el trilateral opera el silencio administrativo negativo. Ahora, las entidades podrán ordenar en el acto administrativo que causa Estado la condena de costos y costas. Importante, ¿eh? En este caso, sí se dispone el pago de costas y costos en el procedimiento trilateral. Las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución. Una medida correctiva es restablecer la situación jurídica afectada. Por ejemplo, si estamos en un procedimiento ante Indecopi y se refiere a un mal servicio prestado, se puede establecer como medida correctiva la devolución de lo indebidamente cobrado para restituir la situación vulnerada. Dice, resuelve las cuestiones propuestas conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica. Entonces, todas las cuestiones planteadas en la contestación, en la reclamación, en la réplica y su absolución son resueltas en la resolución final. Y aquí tenemos las etapas del procedimiento trilateral. Como escuchaste, empieza con una reclamación, luego pasa al acto para que se aclare la reclamación. Esto es una facultad de la autoridad administrativa. Se admite, bueno, en este caso, el acto para aclaración, notifico al reclamante. El reclamante presenta el escrito de aclaración el escrito de aclaración, se emite la resolución que admite la reclamación, se notifica al reclamado, el reclamado contesta o replica lo reclamado, se emite el acto para el traslado de la réplica, la absolución de la réplica por el reclamante, actividad probatorio. Recuerda que los mecanismos alternativos de solución se dan hasta antes de la notificación de la resolución final.
Ahora tú puedes decir, ¿y eso de la resolución final? ¿Qué pasa después de la resolución final? Ya, te doy lo que sucede. Cuando se emite la resolución final en el procedimiento trilateral, te dice expresamente que solo procede recurso de apelación, salvo que la autoridad que emite la resolución final no tenga superior, en cuyo caso solo procede la reconsideración. Ya. Vayámonos a la regla general. Solo procede el recurso de apelación. Interpone ese recurso de apelación. Una vez que interpone ese recurso de apelación, se debe emitir la resolución que concede el recurso de apelación, con lo cual se dispone la elevación. El órgano superior recibe el recurso de apelación y corre traslado de la apelación a la otra parte. Si ambas partes presentaron recurso de apelación contra la resolución final, evidentemente se correrá traslado a la parte que no interpuso el recurso de apelación respecto a ese punto. Se absolverá el recurso de apelación. Si la autoridad lo considera, el superior jerárquico puede señalar día y hora para vista de la causa. Se realiza la vista de la causa y se emite resolución que resuelve los recursos de apelación, con lo cual culmina el procedimiento trilateral recursivo. De allí, si es que no estás de acuerdo, puedes recurrir a un proceso contencioso administrativo. Esto ya se sigue ante un órgano judicial, ¿correcto? Y con esto nosotros culminamos nuestra clase sobre actividades de fiscalización, procedimientos especiales y en específico el procedimiento trilateral. Correcto, estimado doctor, muchísimas gracias. Pero antes de culminar, tal vez hubiera alguna duda o consulta más. Estimados participantes, recuerden que tienen eh, la facilidad de poder realizarlo mediante el chat o activando la opción levantar mano. Bien, al parecer ya no hay más dudas y consultas porque algunos de ellos ya del chat se ha respondido. De no ser así, estimados participantes, estaríamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer al abogado José María Pacori Cari por su predisposición y su excelente ponencia. Muchísimas gracias, estimado doctor José. Muchas gracias también por la atención. Hay bastantes cosas que se puede hablar sobre la actividad de fiscalización, el procedimiento sancionador y el procedimiento trilateral. Espero que sirva de base para que ustedes puedan realizar investigaciones respecto de estos temas y también tengan en cuenta bastante información. Las preguntas han sido muy interesantes. En una parte creo que no se quedaron conformes sobre si respecto del pedido de nulidad se debía emitir una resolución. La regla general es se emite resolución. Hay supuestos excepcionales donde no sería necesaria la resolución, ya porque a veces a veces, un ejemplo, pide la nulidad de la resolución, disculpa, pide la nulidad del acta de fiscalización. Le resuelve su nulidad por resolución. Es negativo. Se le pasa el plazo para interponer apelación. Vuelve a presentar otra vez su solicitud de nulidad. En ese caso, como ya es un acto que se refiere a algo ya resuelto, solamente se le comunica por una carta que su pedido ha sido resuelto por otra resolución, que lamentablemente no lo impugnó dentro de su plazo. Entonces, eso más o menos es el ejemplo excepcional para no notificar con una resolución. Bueno, y lo demás, como ustedes han visto, los procedimientos trilaterales no debes confundirlos con el concurrencial ni los procedimientos administrativos por oposición. En el concurrencial, todos los administrados van en pos de un bien o servicio. No existe conflicto entre ellos. Procedimiento de selección para buena pro, concurso público para adjudicación de plaza, por ejemplo. En los procedimientos por oposición, al inicio no hay un conflicto entre los administrados. El conflicto se genera posteriormente. Y aparece el tercero que no quiere que se otorgue el pedido realizado por el administrado. En el trilateral, en esencia, desde el inicio existe el conflicto entre dos administrados y ese conflicto es ventilado ante la autoridad administrativa. Podríamos entender el procedimiento trilateral de una manera amplia y de una manera estricta. De manera estricta, el procedimiento de tutela de derechos y el procedimiento
trilateral sancionador de su salud. De manera amplia, podríamos hablar de los procedimientos ante los organismos reguladores, el procedimiento en Tindecopi. Son procedimientos que, si bien estrictamente no nos dice que son trilaterales, por la estructura y la forma como se llevan, son procedimientos trilaterales, triangulares o cuasi jurisdiccionales. Muchas gracias por su atención. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias a usted por su presencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muy amable.